Bien, vamos a comenzar con la materia propiamente dicha. No se preocupen si es que algunos todavía están con problemas para poder entender los problemas con dificultad para poder entender los problemas de conversión de unidades y notación científica. Estoy corrigiendo las tareas, disculpen, pero estoy medio atrasado con ese tema por cuestiones laborales, así que denme un poquito de tiempo. Yo voy a ir viendo los errores y los voy a ir remarcando, y de hecho después subiré un resumen con las respuestas sobre todo a los errores más comunes que se ven en, en las tareas, la 1 y la 2. Igualmente, queda pendiente la reunión. Si a ustedes les parece, hacemos la reunión virtual para despejar dudas puntuales, por favor, siempre, el próximo miércoles a las 10:30, a las 11, de 11 a 12. No, perdón, de 11, sí, de 11 a 12, si les parece. Igual les voy a consultar en el Classroom. Bueno, vamos a comenzar entonces con la materia. Vamos a empezar despacio. Estos temas son muy sencillos, ustedes lo van a ver que es netamente teórico. Igual tienen toda una introducción teórica en lo que sería la guía, así que les recomiendo que empiecen a leer tanto la guía como el libro. Siempre es conveniente leer el libro, ¿sí? Siempre tienen que remitirse al libro, que es lo más importante. Lo que ustedes le van a sacar las dudas es que en algún momento tienen que reforzar algún concepto. Prefiero yo que vayan a leer un buen libro antes que estar buscando información por internet. Hoy en día encontramos los libros en internet en formato de PDF, así que también esa posibilidad tienen. Si no, podemos conseguir algunos. Si ustedes necesitan, me lo solicitan y les cuelgo un PDF de un libro de química básica para que ustedes puedan leer si es que no tienen acceso a bibliografía. Bueno, vamos a comenzar entonces un poquito. Ya charlamos qué era la química, era la ciencia que estudia la materia en su transformación y en su estructura más íntima, ¿sí? Pero particularmente la transformación que sufre la materia cuando se relaciona con otros tipos de materia o con el ambiente, ya sea, por ejemplo, la energía simplemente, ¿no? Entonces dice ahí, es la ciencia que estudia la composición y estructura de la materia y los cambios que puede sufrir la materia. Entonces, el centro de esta ciencia es una reacción, la reacción química, que nosotros vamos a aprender a simbolizarla más adelante, cómo se simboliza algebraicamente una reacción química. Inicialmente, entonces, la materia sufre transformaciones, y en esas transformaciones vemos reacciones químicas. Vamos a ver que hay transformaciones físicas y transformaciones químicas. Las transformaciones químicas son las que alteran la identidad de la materia, mientras que las transformaciones físicas no alteran la identidad de la materia. La composición de la materia permanece intacta, ¿sí? Si era agua, sigue siendo agua, por más que haya pasado el estado sólido al estado líquido, ¿sí? Entonces, lo más íntimo de la materia, la constitución, la identidad de la materia no ha cambiado, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, si nosotros sometemos el agua a un proceso de electrólisis, es decir, sometemos a una corriente eléctrica una solución acuosa, cualquiera sea, por ejemplo, la solución de sal, el cloruro de sodio, la sal común, y le agregamos dos cables, uno positivo y uno negativo, bueno, se desprenden los gases. Se desprende por un lado hidrógeno y por un lado se desprende oxígeno. Ahí hay una reacción química, ¿sí? En donde los productos que se generan de la reacción química no son iguales a el agua, sino que es hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. O sea, la identidad de la materia ha cambiado. Bien. Lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros prendemos una vela. Bueno, la combustión es una reacción química, en donde en presencia de oxígeno se quema un comburente, un combustible, que en este caso sería la grasa de la cera, o la cera de la vela, que se quema, y esa reacción química se transforma en otra cosa. La materia se transforma en otra cosa mediante ese proceso, en luz, en energía, en calor, ¿sí? Entonces, no se mantiene la identidad de la materia. Y eso es el concepto que tenemos que tener bien en claro. Bien, entonces para eso vamos a hablar de los fenómenos físicos y los fenómenos químicos, y los vamos a diferenciar bien qué es un fenómeno físico y qué es un fenómeno químico. Recuerden ustedes que un fenómeno químico es aquel en el cual la identidad de la materia ya ha cambiado, no es la misma, y por lo tanto entonces, mediante este tipo de fenómeno, que es una reacción química, pasamos de un tipo de materia a otro tipo de materia.
Bueno, acá siempre un poquito la importancia de la química, bueno, el conocimiento de las estructuras permite deducir generalmente las propiedades de las sustancias y materiales que nosotros vamos a utilizar en el laboratorio, por ejemplo, qué propiedades tienen, cómo se comportan estos materiales, ¿sí? A partir de su estructura y su composición química. Si nosotros sabemos cómo está constituido una materia, un material en sí, podemos presumir o podemos pensar cuál es el comportamiento que va a tener esa materia cuando se la somete, por ejemplo, a algún tipo de efecto o proceso. A partir de lo cual se puede proyectar aplicaciones de utilidad para la ciencia y el desarrollo tecnológico, esto está bien claro, o sea, siempre la ciencia, eh, perdón, siempre se utiliza la ciencia entonces para el bien común, para que se pueda obtener beneficios para el bienestar del hombre, sobre todo, ¿no? Desarrollo tecnológico, no solamente tecnológico, sino también de bienestar general, como por ejemplo, qué sé yo, los polímeros hoy en día que se utilizan mucho para muchas cosas, además de la vestimenta, para muchos aspectos de la industria, ¿sí? Bien, esto lo vamos a pasar, no es nuestro, no sé por qué está acá. Bueno, entonces, comprender la química es fundamental para comprender el funcionamiento del mundo y vamos a comenzar entonces un poquito con cómo estudiamos estos aspectos nosotros. Fíjense que la química dice opera a tres niveles. El nivel macroscópico, que es lo que se evidencia, lo que nosotros vemos, por ejemplo, ahí estamos viendo cómo los leños arden cuando se están quemando con el fuego. Fíjense que dice que se ocupa de las propiedades de los objetos grandes y visibles, ¿sí? Por ejemplo, qué le pasa a un cubo de hielo cuando se deja a temperatura ambiente o al calor, qué va ocurriendo, ¿sí? Eso es más un fenómeno físico, ¿sí? Pero la interacción entonces de las dos materias, la energía con el cubo de hielo. El nivel microscópico es el cual la química interpreta los fenómenos macroscópicos en términos de reordenamiento de átomos. Si, por ejemplo, ven un compuesto orgánico, cualquiera sea, si acá tenemos, por ejemplo, si este es el carbono, y estos son los hidrógenos, este sería el metano, en presencia de oxígeno, fíjense, se transforma en otros compuestos combinados. Y fíjense que este es un fenómeno químico porque la identidad de la materia que está a este lado de la flechita, esta que estamos viendo acá, es distinta a la identidad de la materia en el lado de los productos. Fíjense, se obtiene esto y se obtiene esto. Por ejemplo, dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Entonces, fíjense que ha ocurrido una reacción química porque la identidad de la materia ha cambiado. ¿Sí? Y entonces a nivel microscópico nosotros tratamos de deducir qué es lo que está pasando en términos de reordenamientos atómicos. ¿Qué pasa con los átomos cuando se está produciendo este efecto que estamos viendo acá de, de la combustión de estos leños, ¿no? Cuando se queman esos leños? Bueno, a nivel simbólico, lo mismo, parecido a lo que estábamos viendo acá arriba, pero le vamos a poner nombre y símbolo, simbología química, que para lo cual estamos usando entonces los símbolos que corresponden a los elementos químicos de la tabla periódica. Fíjense que dice que en esto se expresan los fenómenos químicos a través de símbolos químicos y ecuaciones matemáticas. ¿Qué es una reacción química? O una ecuación química, es una representación algebraica de un fenómeno químico, ¿sí? Fíjense, una representación algebraica en donde acá tenemos de este lado a la izquierda de esta flechita dice avance de la reacción, significa, o sea, ocurre la reacción en ese sentido, está mostrando en el sentido en el que transcurre la reacción. Fíjense que cuando se quema entonces metano, este CH4 es metano, en presencia de oxígeno, se genera dióxido de carbono y agua, moléculas de agua. Entonces, ¿cómo construimos el oxígeno y cómo construimos el metano? A partir de símbolos químicos que se encuentran en la tabla periódica, que corresponden a los elementos químicos que están indicados allí. ¿Sí? Y representamos ese fenómeno que estamos viendo arriba de cómo se queman esos leños con una expresión algebraica que es una ecuación química, que representa la reacción que está ocurriendo ahí.
Bueno, de esto habíamos hablado un poquito también en detalle cuando habíamos presentado la materia. Recuerdan ustedes que en qué cosas vamos a nosotros tener que estudiar de la química, qué nos va a servir de esta química que, como ustedes saben, tienen como distintas subramas. Dijimos química analítica, química orgánica, química biológica, química general, química inorgánica, química física, ¿sí? Tienen muchas ramas. Entonces fíjense que para salud pública, para nosotros, vamos a valernos de varios de estas ramas de la química. Por ejemplo, la química general, que es la que vamos a aprender poco a poco en estas primeras clases, en la mayoría de estas clases que vamos a tener en ese cuatrimestre, en donde vamos a hablar de las leyes, las reglas, las reacciones químicas y los cálculos que rigen entonces a los aspectos generales de la química. La química analítica, que ustedes recordarán que se dividía en cualitativa y cuantitativa, en donde vamos a decir está presente o está ausente una droga en una determinada muestra o una sustancia, está embarazada, no está embarazada, o la química analítica cuantitativa, en donde vamos a darle un valor con una unidad a el analito, vamos a decir en qué concentración está presente una determinada sustancia en una muestra, por ejemplo. La química orgánica es la química, tanto la química orgánica como la química biológica, son las dos ramas muy íntimas de la química que van a ser necesarias para nosotros, para nuestro quehacer cotidiano en nuestra profesión. La química orgánica explica entonces el comportamiento de todas las moléculas orgánicas. Y recuerden algo importante, nosotros somos como largas cadenas de átomos de carbono enlazados unos con otros, ¿sí? Entonces hay mucho de química orgánica en nuestra carrera, lo mismo que ni pensar la química biológica, que estudia entonces el metabolismo celular, las rutas metabólicas, el comportamiento de las macromoléculas, de las enzimas y de todo lo que nosotros vamos a ver el cuatrimestre siguiente con esta materia que se llama química biológica. Entonces, la química orgánica estudia al carbono y la reacción química con el carbono y los compuestos del carbono, mientras que la química biológica estudia el metabolismo celular, las macromoléculas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver intrínsecamente con el funcionamiento celular. Bueno, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Que serían dos videos que les voy a dejar para que ustedes los escuchen, los vean, interpreten y también lean entonces la guía, recuerden, el primer capítulo de la guía, donde tienen toda una base teórica de los conceptos más importantes que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a hablar sobre materia y cuerpo, propiedades de la materia, sistemas materiales y energía. Seguramente hoy no terminemos, sino que vamos a continuar la clase que viene, pero no se preocupen, vamos a ir bien de a poquito, pero estos son conceptos teóricos, así que les pido por favor que los lean y vayan interpretando de a poco qué va queriendo decir cada uno de estos temas que vamos a ir estudiando. Bueno, ¿qué es la materia? Es una definición muy importante. Si vamos a hablar de la materia y sus reacciones, es importante comenzar ya definiendo qué es materia. Entonces la materia es el componente físico del universo, ¿sí? Es cualquier cosa que tiene masa y ocupa un espacio. Eso es materia, ¿sí? Es el componente de todas las cosas, ¿sí? Que nosotros vemos. Y de las que no vemos, porque por ejemplo el aire está formado por materia, ¿sí? Qué sé yo, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, ¿sí? Componentes del aire que forman materia, ¿sí? Es materia. La energía, ¿sí? Es materia. Bueno, ¿qué es? Todo aquello que podemos ver y tocar, o no, como el aire, ¿sí? Eh, material desde la llama, las estrellas, son diferentes formas, fíjense ustedes, de materia, ¿sí? Pero la definición interesante de materia, si ustedes leen en alguna otra bibliografía, fíjense que la materia es el componente físico del universo, es cualquier cosa que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Un poco de aire también ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Que se puede comprimir, está bien, se puede comprimir, pero ocupa un lugar en el espacio, termina ocupando un lugar en el espacio y tiene el volumen, tiene, como es un gas, ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Y el espacio, ¿no? Bien, acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, acá tenemos el estado sólido, por ejemplo, la madera, el hierro, el agua, fíjense que es un fluido. Tanto el agua como el gas se llaman fluidos. ¿Por qué? Porque fluyen, tienen esa capacidad de fluir. Y al tener esa capacidad de fluir, tienen otras características también. Por ejemplo, toman
el volumen del recipiente que los contiene. Vamos a ver que también la forma de las moléculas también van cambiando y la disposición de la molécula cambia en función de que sea gas o líquido. Acá tenemos madera, acá tenemos el gas, por ejemplo el humo, y acá tenemos un cristal, un pedazo de cristal. Todos ejemplos de materia. Bueno, ¿qué es cuerpo? Son porciones limitadas de materia con forma propia. ¿Sí? Entonces, si bien la materia es la madera, un pedazo de madera es un cuerpo. ¿Sí? Es una porción limitada de materia con forma o dimensiones propias. Fíjense que dice dimensiones limitadas. Y como ejemplo podemos citar eso que estábamos viendo anteriormente. Volvemos a la diapositiva de atrás y vemos que este es un cuerpo, esto es un cuerpo y esto también es un cuerpo. ¿Sí? Porque es una porción limitada de materia, ¿sí? Que tiene forma y dimensiones propias. Bien, si es que definimos entonces que la materia, podemos empezar a hablar de estados de agregación de la materia. Bueno, esto es un poquito sencillo, creo yo también. Estamos hablando de cosas muy sencillas para ponernos de acuerdo en cuanto a qué vamos a decir cuando nos pregunten cada una de estas cosas y nos ponemos de acuerdo con los conceptos, sobre todo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, si suponemos que esto es agua, simplemente agua líquida. Acá tenemos agua líquida, agua en vapor y agua sólida que forma el hielo. Y ahora queremos ver entonces los pasajes. Como ustedes ven, siempre hablamos de agua, por lo tanto, cada uno de estos pasajes incluye un fenómeno ¿de qué tipo? Físico. No hay cambio de la identidad de la molécula agua. Por lo tanto, la materia no ha cambiado. ¿Sí? Sí cambia algo que se llama estado de agregación de la materia. ¿Sí? El estado de agregación de la materia para nosotros van a ser estos tres. Si bien hay más, está el estado de plasma, nosotros nos vamos a quedar simplemente con estos tres, con el líquido, el gaseoso y el sólido. Y acá las flechas nos están indicando simplemente estos pasajes. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, analicemos el pasaje de hielo sólido, o sea, el estado sólido al estado líquido. Fíjense, cuando pasamos de hielo a líquido, o sea, de sólido a líquido, este proceso se llama fusión. Y en este proceso de fusión, ¿sí? La materia tiene que absorber agua para poder pasar del estado sólido al estado líquido. ¿Sí? El estado líquido tiene que ser un estado de máximo ordenamiento de las moléculas. Están ordenados, como nosotros vamos a ver. Esperen que acá, por ejemplo, en el estado sólido vemos un máximo ordenamiento de las moléculas, fíjense, en lo que se llaman cristales. ¿Sí? Estos ordenamientos tienen que ver con las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas unas con otras. ¿Sí? Interactúan las moléculas, se unen las moléculas una con otra. El estado líquido es un estado más relajado, fíjense, en donde las moléculas están más libres, unas con respecto a otras, pero si bien mantienen una unión, ¿sí? Unas con otras, pero no están formando un retículo cristalino, no están formando un cristal, no tienen esta disposición de cristal, ¿sí? Fíjense que como están más relajadas, estas moléculas tienen características distintas desde el punto de vista físico. Fíjense que el líquido ocupa el volumen del recipiente que lo contiene, ¿sí? En cambio, fíjense el gaseoso. En el gaseoso las moléculas están muy separadas unas de otras, no están interactuando, no están unidas unas con otras, sino que están bien separaditas unas con otras y ocupan todo el volumen del recipiente que lo contiene, el máximo volumen, se expanden, ¿sí? Tanto al estado de agregación líquido como al gaseoso se llaman fluidos, ¿sí? Porque tienen esta capacidad de fluir. ¿Sí? Si yo destapo este matraz, entonces el gas sale, fluye. Y si yo tiro el líquido fluye, el cristal no fluye. ¿Sí? Bien, volvamos entonces a este dibujito. Entonces habíamos charlado que cuando pasamos de sólido a líquido tenemos un proceso de fusión con absorción de calor, pero el proceso inverso, cuando pasamos de agua líquido a hielo, cuando congelamos, esto debe perder calor, se pierde calor, y el proceso se llama solidificación, que es lo que ocurre en la heladera, por ejemplo. Si pasamos el agua líquida al vapor de agua, fíjense, cuando paso de agua líquida a vapor de agua, se absorbe más calor, porque tengo que pasar. ¿Por qué absorbo calor acá y por qué absorbo calor acá? Porque ese calor que estoy absorbiendo va a ser necesario para ir rompiendo estas interacciones entre las moléculas. Recuerdan que yo les dije
que en el cristal, en el hielo, las moléculas están unidas muy cerquitas unas con otras, mediante uniones intermoleculares generalmente, entre moléculas. ¿Para qué es ese calor? Para empezar a romper esas uniones intermoleculares. Y cuando las rompemos totalmente, fíjense, pasamos del agua líquida al vapor de agua, ¿sí? En un proceso que se llama evaporación. El proceso contrario a la evaporación es la condensación, cuando, por ejemplo, las moléculas, las gotas, los vapores de agua se encuentran con una superficie fría y entonces se pasan al estado líquido. Fíjense que liberan calor. Ese calor que han absorbido en este proceso lo liberan para transformarse nuevamente al estado líquido. Y acá tenemos el otro, el vapor de agua, entre el vapor de agua y el hielo. Un proceso que puede ocurrir es el pasaje de vapor de agua a líquido y después la solidificación, entonces condensación y solidificación, o puede pasar directamente el vapor de agua a hielo en un proceso llamado sublimación. Este proceso, fíjense que dice que libera calor, obviamente, porque se tiene que concentrar, es un proceso importante que ocurre, ¿sí? Que para que ocurra tenemos que entonces liberar calor. Bien. Entonces, y si que queremos hacer, por ejemplo, el pasaje de hielo a vapor de agua, hay otro proceso que se llama sublimación, que también lo van a encontrar como sublimación inversa en la bibliografía, y que dice que justamente yo, ¿qué tengo que hacer? Absorber calor para pasar de un estado ordenado y empezar a romper las uniones intermoleculares que mantienen unidas todas esas moléculas en el cristal, romperlas para pasarlas al estado de vapor. ¿Recuerdan cómo estaban las moléculas en el estado de vapor? Bien sueltas, ¿sí? Lo más alejados una de la otra. Entonces ahí obviamente tengo que absorber de alguna manera calor para vencer esas uniones que están permitiendo la formación de ese cristal. Bueno, de acá, ¿qué podemos sacar entonces? Podemos sacar dos constantes físicas muy importantes que después las vamos a analizar en un ratito, que es el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de fusión? El punto de fusión es la temperatura a la cual ocurre el cambio de estado sólido al estado líquido. Este es el punto de fusión. Es el punto, la temperatura a la cual la materia funde, la materia pasa del estado sólido al estado líquido. Es una constante física, está determinada para cada uno de los tipos de materia, ¿sí? Y después vamos a ver un ratito que no depende de la cantidad de materia que tengamos, ¿sí? El punto de ebullición, ¿cómo se define? Lo mismo, es la temperatura a la cual ocurre el cambio de estado. ¿Cuál es el cambio de estado? El pasaje de líquido a gaseoso, ¿sí? Este es el punto de ebullición, ¿sí? Ahora lo vamos a diferenciar a la ebullición de la evaporación, ¿sí? Pero bueno, son dos constantes físicas que se utilizan mucho para identificar a la materia, ¿sí? Porque son propiedades intrínsecas de la materia, son propiedades que le corresponden a cada una de las materias. Cada materia tendrá un punto de fusión y un punto de ebullición característicos, ¿sí? Bien, esto pasamos, y entonces acá vamos a ir entrando a las propiedades que tiene esta materia, ¿no? Que estamos charlando. Características que permiten reconocer y distinguir una sustancia de otra, las propiedades de la materia. Propiedades físicas son aquellas que podemos observar o medir sin cambiar la identidad y composición de la sustancia, ¿sí? Eso que estábamos viendo anteriormente, punto de fusión, punto de ebullición, ¿sí? Bien, y las químicas, las propiedades químicas, se refieren a la capacidad de una sustancia de transformarse en otra, ¿sí? Por ejemplo, el metano que habíamos visto anteriormente en presencia de oxígeno que se transforma a dióxido de carbono y agua en un proceso que se llama combustión, ¿sí? Y que tiene que ver con un tipo de reacción química característico de las sustancias orgánicas. Bueno, acá tenemos entonces para ver si son reacciones químicas o físicas. Fíjense, acá tenemos esto que está ocurriendo una reacción química en un tubo de ensayo por el calentamiento de una sustancia. Acá tenemos, por ejemplo, el pasaje de algo que es líquido, lo transformamos después en sólido, ¿sí? Cuando trabajamos con metales, que los fundimos y después
lo solidificamos. Acá tenemos una reacción química, que es la combustión, como estábamos viendo anteriormente, cuando arde el carbón. Y acá el cambio de temperatura, simplemente que es un fenómeno físico, sin nada más cambio de temperatura. Bueno, dentro de las propiedades de la materia, que es lo que yo quería llegar en en el primer video, tenemos dos tipos de propiedades: las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Este es un concepto clave que tenemos que llevarnos de la clase de hoy. Dice que las propiedades que no dependen de la cantidad de materia analizada son llamadas propiedades intensivas. Y muchas de ellas sirven para identificar las sustancias. Adivinen cuáles pueden ser: el punto de fusión y el punto de ebullición, que ya vimos, por ejemplo. ¿Sí? Las propiedades extensivas de las sustancias son aquellas que dependen de la cantidad de muestra presente, es decir, que dependen de cuánta materia tenga. No es lo mismo 1 kilo de arena que 1 tonelada de arena. Entonces, la masa o el peso es una propiedad extensiva de la materia, mientras que el punto de fusión y el punto de ebullición son propiedades intensivas, porque no importa si tengo 1 kilo de hielo o 20 kilos de hielos, la temperatura de punto de fusión va a ser siempre la misma. En el caso del agua, 0 grados centígrados. ¿Sí? Tengan en cuenta bien esa diferencia. Ahora vamos a ver ejemplos. Propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia que yo tenga. Siempre se mide la misma propiedad, el mismo valor. Mientras que las propiedades extensivas, volumen, peso, masa, son propiedades o son características que van a depender de la cantidad de materia que yo tenga. Los valores de una misma propiedad extensiva se pueden sumar. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, 1 kilo, 1 kilo y 1 kilo, tendré 3 kilos, ¿sí? Entonces se pueden sumar los valores de las propiedades extensivas, ¿sí? En cambio, las propiedades intensivas no son aditivas. Yo no puedo decir que tengo 0 grados más 10 grados, más 11 grados, más 13 grados, no, y tomo el punto de fusión general. No, no es así, ¿sí? Las propiedades intensivas no se suman, mientras que las propiedades extensivas sí se pueden sumar o son aditivas. Las sustancias entonces se distinguen por sus propiedades intensivas, no por sus propiedades extensivas. Recuerden, características de las materias: las propiedades intensivas, punto de fusión, punto de ebullición, por ejemplo. Y entonces acá tenemos un poquito lo que decíamos anteriormente. El punto de fusión es una propiedad intensiva. La masa es una propiedad extensiva, ¿sí? La masa, el peso, el volumen, ¿sí? Ahí tenemos. El punto de ebullición es una propiedad intensiva. Y fíjense que las propiedades intensivas sirven para identificar la materia, mientras que la masa y el volumen no sirven para identificar la materia. Recuerden además que son aditivas, mientras que las propiedades intensivas no son aditivas. Creo que está quedando claro, ¿no? Acá también tenemos, por ejemplo, podemos poner la densidad, ¿sí? Las características organolépticas, el sabor, el olor, el calor, perdón, el color, son propiedades que tienen que ver con la materia y no con la cantidad de materia, ¿sí? O sea, qué sé yo, no sé cómo darles, pero, por ejemplo, una bocha de helado de frutilla va a tener el mismo sabor que 1 kilo de helado de frutilla, por así decirlo, ¿no? Es una característica propia de la materia, ¿sí? Un ejemplo medio raro, pero bueno, así pueden encontrar muchos ejemplos. Bueno, y el peso y la masa son propiedades, recuerden ustedes, netamente extensivas, ¿no? Dependen mucho de la cantidad de materia, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? Bueno, que la masa es la cantidad de materia y el peso es una fuerza. Eso es lo que tienen que tener en claro. Fíjense que la fórmula de peso es masa por aceleración de la gravedad. Entonces el peso va a depender de dónde esté midiendo, dónde esté haciendo esta medida, ¿sí? La masa es la cantidad de materia, el peso es una fuerza con la que la gravedad atrae a su centro, al centro de la Tierra, todas las cosas, ¿sí? Es una fuerza dirigida hacia el centro de la Tierra. Va a depender de la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, no es lo mismo el peso acá que en la Luna, porque hay diferente gravedad, o no es lo mismo acá que en la Concagua, porque hay distinta gravedad, ¿sí? Entonces el peso cambia, pero la masa
es la misma, ¿sí? Porque la cantidad de materia es la misma, ¿sí? Si siempre estamos considerando un determinado eh, cuerpo, ¿no? Si decimos, por ejemplo, tengo un pedazo de hierro que tiene una masa de 1 kilogramo, entonces cuando yo lo peso, cuando busco la fuerza peso, fíjense que el peso como es una fuerza, se mide con un aparatito que se llama dinamómetro, que está acá, ¿sí? Y entonces depende de la aceleración de la gravedad. Entonces no va a ser lo mismo el peso acá que el peso en la Luna, siendo el mismo kilo de materia que estamos considerando como masa. Bien. Acá les muestra, por ejemplo, 10 kilos de una determinada sustancia que tenemos acá, pesan 98 newton en la Tierra, pero en la Luna, fíjense que pesan estos 10 kilogramos de esta misma sustancia, solamente 16 newton. Eso tiene que ver con que hay diferencia de gravedad, ¿sí? El G, ¿sí? Que es la aceleración de la gravedad, tanto de la Tierra como de la Luna. Como es distinto, entonces el peso cambia. Fíjense que la unidad también es distinta, ¿eh? La masa se mide en gramos y kilogramos, mientras que la fuerza se mide en newton, o se puede medir también en kilogramos fuerza, ¿sí? Son unidades de peso, totalmente distinto. El aparato con el que se mide es distinto, la unidad es distinta. Si bien nosotros cotidianamente utilizamos peso y masa de la misma manera, no son lo mismo. Es decir, si a alguien le pregunta, hay que aclarar, ¿sí? Porque nosotros estamos estudiando química, entonces tenemos que saber que no es lo mismo. Acá tenemos el punto de fusión como característica física. Fíjense acá, este es un aparatito que se utiliza para tomar el punto de fusión. Esta consta de un termómetro graduado. Acá tienen el bulbo del termómetro. Y este aparatito que está lleno de un líquido, ¿sí? Que se llama, bueno, que es el baño de calefacción que se utiliza. Acá hay una llama que está prendiendo y está calentando este líquido. Acá tenemos, acá hay una gomita, una bandita elástica, y acá hay un capilar. Un capilar es un tubito bien finito. Se cierra en uno de los extremos y se coloca ahí una pequeña porción de una muestra que yo quiera medir el punto de fusión. Entonces yo voy calentando y voy midiendo la temperatura. ¿Hasta qué? Hasta que veo que el sólido que tengo acá en este capilar funde. Cuando veo que funde, mido la temperatura a la cual fundió directamente en el termómetro. Y fíjense que acá tenemos una tabla en donde tenemos que el punto de fusión para el agua es 0, el agua pura, y el punto de ebullición es de 100 grados centígrados. Bueno, para el cobre, fíjense, 1083 el punto de fusión, 2567 el punto de ebullición. Para el oxígeno, menos 218 el punto de fusión, menos 183 el punto de ebullición. Entonces, si tengo, por ejemplo, que el punto de ebullición del oxígeno es de menos 183, ¿cómo se encuentra el oxígeno a la temperatura ambiente? Pongámosle 20 grados centígrados, gaseoso, ¿sí? Ya pasó su punto de ebullición, por lo tanto, está en forma de gas, ¿se entiende? Veamos, por ejemplo, el plomo. Tiene un punto de fusión de 326, pero tiene un punto de ebullición de 1750. ¿Cómo se encuentra el plomo a 20 grados? Sólido, ¿sí? A 20 grados se encuentra sólido, porque ni siquiera pasó todavía el punto de fusión, ¿sí? Y así todos los metales, o la mayoría de los metales, excepto el mercurio, como ustedes saben. Les cuento esto porque hay una actividad en la guía en donde tienen que ver en qué estado de agregación se encuentra una sustancia, considerando el punto de ebullición y el punto de fusión, ¿sí? Entonces, viendo el punto de fusión y el punto de ebullición, ustedes pueden predecir cómo se va a encontrar una determinada sustancia a un punto, a una temperatura dada. El punto de ebullición, otra propiedad intensiva de la materia, o sea que no depende de la cantidad de materia. Fíjense que se mide con un aparatito, que esto es un aparatito de destilación. Hay otros aparatos para medir el punto de ebullición. Fíjense que consta de un balón en donde se encuentra la sustancia que yo quiero medir el punto de ebullición. Está unido, tiene una salida lateral y tiene un termómetro. Fíjense, este es el termómetro que me va a decir cuál es el punto de ebullición.
Esto es un refrigerante que lo que está haciendo es ofrecer una superficie fría a los vapores de agua que están viniendo por acá, fíjense. Esto va a calentar, cuando calienta pasan los vapores, ascienden, pasan por la tubuladura lateral y se encuentran con esto que tiene una superficie fría. ¿Por qué? Porque por acá está entrando agua y está saliendo agua constantemente, fíjense. Y entonces está enfriando todo este tubito por donde está pasando el vapor de agua. Cuando el vapor de agua se encuentra con esta superficie fría, entonces se condensa, ¿sí? Se transforma en gotitas de agua. Y yo las recojo en este recipiente que está acá. El punto de ebullición es el punto al cual se produce el cambio de estado, el pasaje del estado líquido al estado gaseoso. Fíjense, acá tenemos entonces algunas constantes físicas de del punto de ebullición de alguna sustancia. Fíjense que además dice punto de ebullición de algunas sustancias a una atmósfera. Está definida para una atmósfera. ¿Por qué? Porque el punto de ebullición es una constante física que depende mucho de la variación de la temperatura externa. Por eso es importante considerar siempre cuando uno va a definir el punto de ebullición de una sustancia, la presión al cual ha trabajado. Y si hablamos de punto de ebullición normal de un líquido, de un sólido o de una sustancia, hablamos a una atmósfera, por definición, por consenso, ¿sí? Siempre cuando hablamos de punto de ebullición normal, hablamos del punto de ebullición tomado a una atmósfera. Como el punto de ebullición depende mucho de la temperatura externa, no así el punto de explosión, pero sí el punto de ebullición, entonces siempre hay que determinar la presión de trabajo a la cual se está determinando el punto de ebullición. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿cuál es la diferencia entre ebullición y evaporación? La evaporación tiene que ver entonces con la salida de las moléculas de líquido que están en la superficie. Entonces, las moléculas que están en la superficie del líquido, volvamos al dibujito que teníamos anteriormente. Esperen, acá. Veamos, por ejemplo, esto. Estas moléculas de la superficie, como están menos unidas, están interaccionando menos que estas que están acá adentro, por ejemplo, en el medio, perdón, ¿sí? Que están interaccionando con la de arriba, con la del costado, con todas, estas pueden escaparse más fácilmente a la fase de vapor, ¿sí? No necesitan mucha energía para que se escape fácilmente. Y de hecho, a temperatura ambiente, hay una salida constante de moléculas de la superficie del líquido a la fase de vapor. Ese proceso lento se llama evaporación. El escape de las moléculas que están en la superficie a la fase de vapor. Cuando este proceso de evaporación se genera o se produce en todo el seno del líquido, es decir, no solo en la superficie, sino también adentro de todo el líquido, el proceso se llama ahora ebullición. ¿Está bien? Para diferenciarlo de evaporación, que es un fenómeno de superficie. La ebullición es un fenómeno en toda la masa de líquido. Y para eso necesito darle el calor suficiente para que todas las moléculas empiecen a vencer las uniones que las mantienen unidas a unas con otras. ¿Estamos? Para diferenciar la ebullición de la evaporación. Bien, y para ir terminando acá este primer video, acá tenemos entonces el diagrama que se llama diagrama de fase. Fíjense en donde esto está construido con presión en función de la temperatura. Acá tenemos los estados, el estado sólido, el estado líquido, el estado de vapor. Este es un punto, una temperatura muy característica, a la cual, o una presión, a la cual se obtiene que conviven los tres estados de agregación: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y fíjense que según vamos subiendo la temperatura, según vamos para acá, esto es en grados centígrados, ¿sí? Según vamos para acá, fíjense que va ocurriendo el pasaje del estado líquido al estado sólido por un proceso de solidificación, o si me voy de acá para allá, depende cómo me mueva con la temperatura, ¿no? Si voy de esta temperatura para allá, solidifico. Si voy de esta temperatura para acá, estoy fusionando, ¿sí? ¿Ven los procesos acá? Lo mismo pasa por este lado, por ejemplo, estado líquido y el estado de vapor. Fíjense, acá se ve que si yo me desplazo a mayores temperaturas, evaporación.
Si me desplazo a menores de temperatura, proceso contrario, condensación. ¿Sí? Y algo muy importante que tienen que ver es que fíjense que entre el sólido y líquido, la dependencia de la presión, fíjense, es menor que en esto. Fíjense que acá no tenemos una recta, tenemos como una curva. ¿Sí? Acá depende mucho de la presión. ¿Sí? Fíjense que una variación muy pequeñita de presión, ¿sí?, genera una variación grande de temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, entre acá y acá nomás tenemos una variación importante de temperatura. Por eso entonces el punto de ebullición es una constante física, pero depende mucho de la presión externa. ¿Sí? Siempre si hablamos de punto de ebullición normal de un líquido, hablamos a una presión externa de una atmósfera. De lo contrario, tenemos que definir a qué presión estamos trabajando. Bien, pasamos, es lo mismo. Acá tenemos 0 grados centígrados, es el punto de ebullición. Acá sería, ¿no? Y 100 grados centígrados el punto de ebullición del agua. Bueno, vamos a dejar un poquito acá porque así continuamos con clasificaciones de la materia en el próximo video.